Los vehículos relucían afuera de la ventanilla del autobús, donde Bárbara se encontraba sentada entre las maletas de su abuela. Casi llegando a su destino, exhausta de la situación, Bárbara suspiró mientras contemplaba las luces de la ciudad a través de la oscura ventana. Anhelaba cambiar su vida, abandonar el trabajo que detestaba, emprender su propio negocio y comenzar a vivir plenamente. Sin embargo, se encontraba atrapada en una rutina incesante, como una enorme bola de nieve que no podía detenerse. Bárbara ralentizó su paso y observó detenidamente a las personas que pasaban. Los conductores de lujosos automóviles seguramente poseían un elegante apartamento, vestimenta costosa, gadgets de todo tipo. Bárbara, sin querer, movió la cabeza en señal de desaprobación. El autobús comenzó a desocuparse lentamente, los pasajeros se iban bajando uno a uno, luego en grupo. Al final, solo quedaban 4 personas. Bárbara se puso de pie, se aferró a la barandilla y se limitó a observar hacia adelante. Al descender del ómnibus, cubrió su cabeza con una capucha mientras el viento gélido acariciaba su cuello. Bárbara se acomodó el pañuelo, introdujo las manos en los bolsillos y avanzó con parsimonia hacia la vivienda. ¿Qué hallaría al llegar? Su hija se encontraba sentada allí. El automóvil del vecino, que nunca verá el final, acarreaba innumerables problemas. El dinero eterno temblaba ante él, como una pesadilla interminable sin escapatoria. Aunque hay quienes viven en peores circunstancias, ella se sentía insatisfecha con su vida. Bárbara cruzó el portón de la casa y se encaminó hacia la puerta, pero antes de que pudiera entrar, su hija se abalanzó sobre ella, abrazándola por el cuello. Bárbara entregó el dinero a su vecina y se sentó, al fin liberándose de sus zapatos. Exhausta y desquiciada, escuchó a la vecina decir: «Aquí te he preparado comida para varios días». «Muchas gracias», respondió Bárbara con un deje de timidez en su voz. «Vamos. Estás trabajando como una verdadera guerrera para criar a tu hijo sola». «Yo misma crié a 2 hijos, sé lo complicado que puede ser», expresó la vecina antes de despedirse con una sonrisa y salir de la casa. La niña, con una expresión de alegría que parecía despedirse de Sasenka en ese momento, le dijo a su madre: «Mamá, deberíamos conseguir un perro». Aunque la madre no podía hacerlo en ese momento, respondió con una sonrisa: «Quizás más adelante, cuando las cosas estén mejor económicamente». La pequeña Sasha asintió con inocencia y se dirigió a la cocina para esperar a su madre. Tomaron asiento y compartieron la cena. «Mamá, quizás no cambiemos de lugar. Disfruto enormemente de tener un hogar. Estuve de visita en casa de Alena. Los residentes de su vecindario sufrieron graves inundaciones. También se percibe el sonido de las maldiciones del vecino y la música del piano de la chica de arriba, incluso se escucha cuando alguien se va, pero aquí no se oye nada», resumió Sasha Bárbara, quien recientemente reflexionó sobre diversas ocasiones. En ciertos momentos, sintió la tentación de vender la casa que le quedaba y no mudarse a la ciudad. Tras la trágica pérdida de su esposo, a quien amaba profundamente, anhelaba estar con él eternamente. Cuando el destino decidió lo contrario y se llevó a su esposo para siempre, Bárbara se quedó solo con su hija en la casa donde vivían. El bebé cada vez se asemejaba más a su padre, con cabello claro, ojos azules, nariz fina y labios carnosos. Bárbara veía en ella a su amado, notando cómo la niña se parecía más a él cada día. Ahora, cansada por tener que viajar en autobús, Bárbara recordaba lo divertida que solía ser cuando el auto estaba en movimiento. Aunque la niña era muy pequeña, Bárbara sabía que ella entendía todo. Comprendió que pronto podrían conversar como iguales, pero por ahora, el bebé. También acudí al preescolar, siempre mencionaste que está a un paso de la ciudad. No deseo residir en un lugar bullicioso, y si los vecinos resultan desagradables, al principio serán amables y luego cambiarán. Preguntó la pequeña Bárbara, mientras asentía por inercia. Al día siguiente, se arregló el cabello, por fin la niña podrá asistir al preescolar y no tendrás que rogarle a tu vecina que la acompañe. En el preescolar, las actitudes eran completamente inapropiadas. Bárbara telefoneó a su vecina, quien se comprometió a terminar el automóvil. Manifestó su intención de arribar a las primeras horas de la mañana y hacer la entrega.
Aunque depositaba su confianza en esa persona, ella tenía sus reservas. Ojalá Bárbara pudiera trabajar con mayor rapidez. Después de que su hija se había acostado, Bárbara disfrutó de una ducha caliente que la relajó por completo. El agotamiento invadió su cuerpo, forzándola a recostarse en la cama y a acariciar el lugar donde su hija solía dormir. Recordó a su madre, quien había fallecido hace tanto tiempo que su hija ya no recordaba su rostro, pero la amaba profundamente y anhelaba criar a su propia hija con ese mismo amor. Las lágrimas brotaron de sus ojos y recorrieron su rostro como un arroyo. Sin darse cuenta, Bárbara se quedó dormida. Al despertar al día siguiente, se dio cuenta de que era igual a todos los demás, recordando involuntariamente a Marmota. En este momento, Bárbara se encontraba dentro de su automóvil, lo cual hizo que la tarea fuera mucho más sencilla. Afuera, la lluvia caía suavemente. Decidió entrar a un acogedor café donde había quedado en encontrarse con una amiga. Se sentía desconcertada, con la mente hecha un lío. Cerró los ojos y disfrutó de un sorbo de café. Bárbara y Alice, amigas desde la infancia, compartían una conexión especial. Alice compartió con ella las dificultades del tráfico en Severny, donde todo se había detenido de repente. Durante un extenso periodo, el esposo se ausentó en tierras extranjeras. A pesar de los años transcurridos, se esforzaron por mantenerse en contacto. ¿Puedes creer que mi esposo está considerando volver a viajar al extranjero? No lo creo. Simplemente expresé mi cansancio por el calor. En este momento, tiene el deseo de regresar a Tailandia para establecerse una vez más. No deseo eso en absoluto, ya que en ese lugar hay una gran cantidad de individuos peculiares y sudorosos que constantemente están rebuscando en sus bolsillos. Aunque es cierto que la comida, la vivienda y la fruta son económicas, el intenso calor del lugar hace que me resulte difícil comprender por qué querría regresar allí, expresando su disgusto. Alice expresó que la noticia era claramente desoladora, Bárbara. No deseaba separarse de su amiga por un largo periodo, sin embargo, tampoco podía entrar en conflicto con ella. Alice definitivamente perseguirá a su esposo, sin importar qué. Alice se cuestionaba sus sentimientos hacia ese hombre y él se benefició de su confusión. A pesar de comprenderlo todo, Alice se dejó llevar por la confusión. Estoy agotada de este vaivén, pensó para sí misma, recordando la pelea del día anterior. En ocasiones, dudaba de su propio carácter. No encajo en ese molde, le aseguró Alice a Bárbara, tomando su mano con ternura para calmarla. Tú estabas casado. Existías en total sincronía. ¿Recuerdas lo que te comenté? Sois tan afines. Te vas a cansar, por eso es imprescindible que elijas compañero /diagonal A para la eternidad. Para ser similares, es necesario, de lo contrario, al principio todos sois tan adaptables y años después os dais cuenta de que no es sostenible vivir de esa manera a largo plazo. Bárbara captó a la perfección el mensaje de Alice, no es la primera vez en mucho tiempo que una amiga menciona el divorcio, ella quería compartir sus inquietudes laborales, pero ahora se quedará en silencio para que Alice pueda expresarse adecuadamente. Recostada en el sofá con melancolía, Alice miró a Bárbara. Es conveniente que mi hermano sea investigador, si mi esposo intenta sacarme algo, lo resolveremos con él, comentó Alice y luego. Con un golpe de puño en la mesa y una risa estrepitosa, ella cambió su expresión seria por un instante. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que la separación era inevitable. Su vida giraba en torno a él, por lo que Alice simplemente sacudió la cabeza con pesar. Varia, recostada sobre el respaldo de la silla, escuchaba atentamente mientras compartían sus inquietudes. Aunque intentaba evitar los temas más delicados, finalmente se abrió y confesó sus preocupaciones. A pesar de los intentos de Varia por desviar la conversación, Alice seguía volviendo una y otra vez al tema del divorcio. El desenlace era incierto, pero su afecto por su amiga era profundo y sincero. Cuando Bárbara volvió al trabajo unos días después, me sentí un poco aliviado. Sin embargo, su sorpresa fue grande al descubrir que Alice seguía firme en su decisión. Bárbara dedicó medio día entero a hablar por teléfono con ella, pero su conversación se vio interrumpida por la llegada del jefe.
A su lado, se encontraba un hombre apuesto que superaba en altura a Bárbara. Tenemos cambios en el equipo, anunció el jefe con poca emoción, cumpliendo con las órdenes superiores de rotación de personal en la oficina. Permítanme presentarles a Denis Evgenievich, quien ahora será el nuevo jefe de departamento. En la oficina central de Ito, ninguna de las sedes podía operar con normalidad y coherencia, generando confusión entre los empleados. Nadie comprendía la razón detrás de tantos cambios repentinos. El recién nombrado jefe del departamento resultó ser una persona bastante agradable, quien se encargó de explicar a todos que los ajustes en el trabajo serían mínimos y que se esforzaría por garantizar la comodidad de todos. La constante rotación de personal era una de las razones que llevaba a Bárbara a considerar renunciar, aunque le faltaba la determinación necesaria. Al final del día laboral, Denis se acercó a ella de manera inesperada. Durante la jornada, eres Bárbara, y Bárbara Anatolievna, más precisamente, le dijo Denis. Con una sonrisa radiante, Bárbara Anatolievna infló su pecho y adoptó un tono dulce al dirigirse a Denis Evgenievich. Permíteme invitarte a una cita, estás abusando de tu posición oficial, bromeó. Luego soltó una risita, aunque a ella le atraía este hombre, quien era bastante reservado. Denis era encantador y ameno en la conversación, con una visión muy abierta. No solo se podía dialogar con él sobre películas y fútbol, sino que también compartieron una velada esa misma noche, disfrutando al máximo. El tiempo pasó sin que Bárbara se percatara de cómo él la había envuelto en un aura de romance y amor, dejándola sin palabras. Desafiaron, se acomodaron alrededor de la mesa, envueltos en sábanas, rieron, conversaron, rememoraron su primera cita, lo maravillosa que fue y lo maravillosa que es Bárbara ahora al mirar a este hombre y no podía creer que después de la trágica muerte de su esposo ella pudo enamorarse de VNO en el funeral de su esposo. Ella pensaba que nunca podría volver a amar, pero ahora volvió a mirar con ojos amorosos y abrazó con entusiasmo cada palabra. Pronto seré promovido en esa empresa y en general estoy pensando en dejarlo, quizás tú y yo incluso podamos unirnos en matrimonio, preguntó. Con sorpresa, le cuestionó a Bárbara cuánto tiempo llevan compartiendo juntos y qué están esperando. Es crucial que su hija tenga una familia completa. Ambos son adultos y comprenden claramente la situación. No deseo aguardar tantos años antes de pedirle matrimonio, expresó a Bárbara. No se esperaba en absoluto esa propuesta. No había considerado la posibilidad de casarse. Aunque el amor era importante, la idea de unirse legalmente a otra persona no le resultaba atractiva. Bárbara optó por reflexionar al respecto y burlarse de la falta de prisa del hombre, por supuesto. Comenzó a mencionar la idea de unirse en matrimonio, pero no concretó ninguna fecha ni insinuó cuándo podrían llevar a cabo la ceremonia. Bárbara no se sentía preparada en ese momento, quizás más adelante. Había estado casado anteriormente y había pasado tiempo en prisión, por lo que consideraba que era demasiado pronto. Al final, ambos tomaron caminos separados. Recordando una promesa que se hizo en el pasado, decidió que si encontraba a una mujer especial, no la presionaría. Por eso, pensó que tú y él deberían unirse. Unir nuestras vidas, Varia. Confía en mí, estoy consciente de que mujeres y seres como tú son excepcionales, expresó con ternura. Poseo una mano de cartas, mi querida, y se acerca una tormenta. ¿Estás segura de querer unirte a nuestra familia? Cuestionó Bárbara con cautela. ¿Por qué no tienes hijos que adores? Recuerda que siempre anhelaste tener una hija, así lo expresaste en su momento. La responsabilidad del niño recae en usted mismo, y creo que no debería ser padre, expresó el hombre encogiéndose de hombros, encontraremos una forma de entendernos, añadió. Denis mostraba confianza, pero Bárbara sintió la necesidad de ser más precavida en ese instante. A pesar de ello, semanas después de esta charla, decidieron mudarse juntos. Tras la ceremonia nupcial, la charla se estancó, a diferencia de los demás, Denis se retiró velozmente de la oficina, llegó alguien más, Bárbara se alegró de no tener que encontrarse con él en el trabajo, era preferible aburrirse que limitarse a sostener una mirada constante. A pesar de que Denis mismo le había pedido matrimonio, aún no había retomado el tema. Bárbara se tranquilizó finalmente y afirmó que no era necesario regresar al altar.
Sin embargo, su relación comenzó a mostrar grietas, la convivencia de los tres en una casa bien construida resultó no ser tan idílica. Dennis, el confortable, se comprometió a establecer una conexión con la niña, pero no lograron entenderse, Sasha no lo soportaba y Bárbara no podía descifrarlo. Decidieron, junto al psicólogo, que la niña sentía celos de su madre. Ya te lo dije, apúrate. Si no te preparas, te dejaré en casa, ladró el hombre, esperando a la chica. Está bien, entonces que mamá me lleve, respondió la niña haciendo pucheros. Observando desde un lado, Bárbara pensó en sus dos hijos, suspiró y llevó a su hija de la mano hacia el dormitorio. Mantuvieron una conversación por un breve lapso antes de que la pequeña recuperara la armonía y se dispusiera a alistarse para la guardería. Durante este lapso, Dennis también recobró la serenidad, la alzó con delicadeza, la colocó en el automóvil y partió. Para él resultaba más sencillo llevar a la niña con Bárbara que convivir juntos, reconciliarlos era una tarea más complicada. Bárbara exhaló con fuerza, se sentó para terminar su café y luego se preparó para el trabajo, algo que había estado esperando durante meses. De repente, él comenzó a realizar algunos viajes de negocios extraños desde su empleo anterior, renunció al trabajo actual y desapareció por completo. De manera inexplicable, al llegar a su hogar, Bárbara se encontró con un caos de objetos desparramados y dos maletas abiertas de par en par. Con voz fatigada, se preguntó si se trataba de otro enigmático viaje de negocios. Tras ducharse, decidió finalmente abordar el tema con su pareja. A medida que se sucedían estas misteriosas ausencias, las discusiones se intensificaban. Bárbara se vistió con prendas cálidas y una bata suave antes de revisar el teléfono. Después de horas, por fin pudieron recoger a su hija para asistir al cumpleaños de una amiga. Anhelaba poder disfrutar de un momento de tranquilidad junto a Dennis. Estas pocas horas juntos van a ser diferentes, pero parece que él tiene otros planes nuevamente. ¿Me vas a molestar con tus viajes de negocios? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Preguntó el hombre, sorprendido. Frunció los labios y la miró con un enojo inexplicable. Varia se puso tensa al verlo en ese estado por primera vez. ¿Por qué estaba tan molesto por una pregunta tan común? Bárbara decidió calmar la situación, levantando las manos en un gesto conciliador. Lanzó una almohada sobre las piernas de Varia, el cual había elegido cuidadosamente hace casi un año. Solo me molesta que tú. Cuando empezamos a convivir durante tus viajes de trabajo, ni siquiera sabía en qué empresa trabajabas. Ahora comprendo que coincidimos en el mismo lugar de trabajo, aunque ya no sea así. Respondió el hombre, cada vez más irritado con cada palabra que pronunciaba. Bárbara ansiaba que la situación se tranquilizara y pudieran entablar una conversación tranquila. Levantándose, se dirigió a la cocina para cocinar y poner la mesa antes de sentarse a comer. Confiaba en que encontrarían una forma de comunicarse más efectiva. Aunque no era de las que disfrutaban de gestos cariñosos, incluso una mano cálida resultaba reconfortante. La cena no logró arreglar las cosas entre ellos. El hombre seguía mostrando enojo de vez en cuando, León nos recriminaba por su infidelidad. Sin embargo, ¿por qué desconfiar de la fidelidad de todos los que salen de casa? Incluso podrías traicionar a tu propio vecino si así lo deseas. Por lo tanto, marcharse no es necesariamente un indicio de que Varia fue a buscar a su hija. Al regresar a casa, encontró las maletas listas y su hija la miraba con ilusión. Sasha, quizás, esperaba en secreto que Bern no estuviera de viaje. En el negocio, a ella le desagradaba por completo este hombre. Sasha preguntó a su mamá si volvería. Por supuesto que va a cumplir con su trabajo, obtendrá algo de dinero y regresará, no te inquietes, después iremos a nadar. La madre de Bárbara mencionó que intentó esparcir pajitas. En cada rincón donde intentaba hacerlo, notaba que su hija no podía inclinarse. Lobby Danes parecía preocupado, de vez en cuando salía a la calle para conversar por teléfono. Afortunadamente, sus palabras no eran audibles desde el interior de la casa ni a través de las ventanas. Todos estaban cerrados, pero afortunadamente el hombre logró ir 2 veces al otro lado, donde reinaba un silencio absoluto. Al salir, se encontró con la lluvia afuera. Bárbara se había ido.
En el balcón, con una enorme taza de té con limón entre sus manos, contempló la lluvia y reflexionó sobre su existencia, la cual parecía haber tomado un rumbo inesperado. Quizás no le correspondía el amor, quizás solo había cerrado la antigua herida que la había atormentado por tanto tiempo. Bárbara cuestionaba constantemente su situación, debatiéndose entre abandonar la relación o mudarse a distintos apartamentos. Estos interrogantes giraban incansablemente en su mente, como un disco rayado. ¿Por qué estás aquí escuchando?, preguntó el hombre con un deje de celos, reconociendo su inquietud. Estoy de regreso, pero no deseo discutir contigo. Simplemente salí a disfrutar de una taza de té, pero parece que ya no es posible tomarlo en casa o algo por el estilo, respondió el hombre con brusquedad. Denis, estás exagerando. Baja el tono y podremos conversar de forma tranquila, replicó con serenidad. Denis arrojó el cigarrillo, cruzó el umbral de la casa de Bárbara y tomó una profunda bocanada de aire. La calle despedía un aroma a humedad, ese olor característico que dejaba el otoño tras la lluvia. Anhelaba que ese clima perdurara eternamente, a Bárbara le fascinaba la lluvia, parecía que borraba todos los problemas de su ser. Varia se retiró a descansar y programó el despertador. 2 horas atrás, ansiaba entablar una conversación con su amado antes de que partiera. En esta ocasión, su ausencia se prolongaría por varias semanas, lo cual le resultaba insoportable. Bárbara se despertó antes que Denis, le sirvió una taza de café, le preparó un desayuno veloz y le preparó comida para llevar. En cuanto Masa falló al poner la mesa, él irrumpió en la cocina visiblemente molesto y nervioso. ¿Por qué te pusiste tan celosa tan pronto? Me estás volviendo loco con tus celos, expresó el hombre, queriendo despedirse de su amada en medio de la discusión sobre los celos. Un viaje de negocios, eso es todo, declaró el hombre. Simplemente asintió con la cabeza, se acomodó en una silla, cerró los ojos y disfrutó de unos sorbos de café. Observó cómo Denis lo abrazaba, agitaba los puños y luego los relajaba. Ni siquiera sé dónde trabajas. Afortunadamente, estás manteniendo esa información en secreto a propósito. Con esos extraños viajes de negocios, mensajes enigmáticos durante la noche y tus desapariciones periódicas, enumeró Bárbara, curvando los dedos. Ya es suficiente. Has decidido arruinar mi estado de ánimo justo antes del viaje de negocios. Gracias por tu perfecto trabajo, interrumpió el hombre Bárbara de manera brusca. Denis, desafiante, salió a la calle y se subió al auto sin despedirse ni siquiera con un beso, simplemente partió, dejando a Bárbara con un presentimiento sombrío en su corazón. Decidió dormir 1 hora más antes de ir a trabajar tras una semana de viaje de negocios. El premio era algo de dinero y un enorme ramo de flores que hacía brillar a Denis. Por favor, perdóname, soy un tonto. No entiendo nada de esta vida. ¿Qué está sucediendo aquí?, murmuró Bárbara. ¿Qué hacer?, preguntó, soltando luego una carcajada. Los bárbaros no alcanzaron a reír, inmersos en una acalorada discusión, creando nuevas realidades. Los días grises se convertían en ramos de flores, en una intimidad conciliadora frente a un vaivén emocional interminable entre Bárbara y él, que aún se distanciaba. Ella, con su independencia firme, se mantenía en pie, lista para apartar la silla si alguien intentaba sentarse en su cuello de repente. Denis apareció en el umbral con un gran ramo, observando cómo el sol brillaba más fuerte con cada intento de reconciliación. Varia, tengo mi propio pequeño negocio, por ahora es todo, expresó. Las cosas no van bien, o mejor dicho, se presentan complicadas. No deseo compartirlo con nadie, ni siquiera contigo. Primero afrontaré todo esto en soledad para luego encontrar mayor facilidad. Deseo que sientas orgullo por mí, acepta casarte conmigo. Anhelo brindarte una boda de ensueño, como ya te he mencionado. Sin embargo, Bárbara percibió que las palabras sobre el matrimonio eran vanas. Pronto cesaría en hablar al respecto, sintiendo que era una pérdida de tiempo. Por lo tanto, decidió seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Nuestro matrimonio se llevará a cabo de todas formas, quizás en un futuro cercano, o quizás más adelante. Lo importante es que deseo que tengas una vida plena y feliz. Al igual que yo, que crecí en la escasez, no deseo eso para ti.
En esta travesía de la vida, todo es posible. Aunque hayas tenido éxito y luego te despidan, es esencial contar con un compañero que te apoye en todo momento. Bárbara preguntó directamente a Denis sobre su situación, quien vaciló al escuchar sus condiciones inesperadas. A pesar de todo, él le entregó flores y entró a la casa sin zapatos, mencionando que tiene un buen plan que revelará en el momento adecuado. Noah, su hijo, seguirá siendo motivo de orgullo para Bárbara. Denis no mostró intención de cortar la conversación con esa frase, decidió no tocar más el tema y actuó como si nada hubiera ocurrido en aquellas vísperas. Hizo las paces con la pequeña Sasha, otorgándole el premio como si fuera un ser mágico. Sasha aceptó las disculpas, mientras Bárbara observaba con la esperanza de que lograran reconciliarse esta vez. Denis se mostraba más sereno que antes, como si algo significativo hubiera ocurrido durante ese viaje de negocios y estuviera reflexionando sobre su propia relación. Su actitud era más afectuosa, atenta y calmada. Durante la cena, Bárbara se mostró intrigada y preguntó qué había sucedido. Sin embargo, le aseguraron que no era nada importante y que no debía preocuparse. Al día siguiente, con determinación, afirmó, «Soy un hombre, lo averiguaré». Fue Bárbara quien llevó a su hija al jardín de infancia. Disfrutó de un inesperado día de descanso al encontrarse en el centro de la ciudad, donde las luces se habían apagado y resultaba imposible continuar con sus labores. Varia decidió regresar a casa, sin embargo. Al llevarse una sorpresa enorme, se encontró con la presencia inesperada de más maletas. No tenían planes de emprender ningún viaje por motivos laborales. Bárbara se quedó boquiabierta y luego dirigió su mirada hacia su compañero, asegurándole que todo aquello era inesperado. Pronto concluirán algunos viajes de negocios más y arreglaremos todo, te lo aseguro Varia, por favor no interfieras con mi mente, ya no soy una presa fácil, gruñó el hombre. Sí, ¿hasta cuándo podremos seguir disfrutando nuestras vacaciones juntos? En días Bárbara dijo asombrada, esta no es la primera vez que cambia sus planes, pero Varia no iba a discutir con él. ¿Y si realmente quiere hacer todo esto, solo por el bien de la familia? Varia suspiró profundamente, lo observó, pero él simplemente negó con la cabeza, no me malinterpretes, no quiero pelear contigo, y ya lo hemos hecho. Debemos dar por finalizada esta charla, Varia, argumentó con premura. Debo partir de inmediato y no hay margen para otra solución, añadió. Estás saboteando nuestros planes una vez más, sin dar explicaciones, desvaneciéndote en la oscuridad. ¿Crees que puedo tolerarlo eternamente?, cuestionó Bárbara con disgusto. Denis, de repente, se enderezó y la fulminó con una mirada colérica, con los ojos inyectados en ira y el ceño fruncido como una burbuja de jabón hinchada. Conoce tu lugar, Bárbara. Mi lugar es en mi hogar, interrumpió bruscamente, sin darle oportunidad de replicar. Desde lo alto, Denis no anticipaba que ella continuaría luchando, agarró su maleta y abandonó la residencia, escapando de otro altercado. Bárbara se sentó a la mesa sin despedirse, cubriéndose el rostro con las manos, comprendiendo que quizás era hora de poner fin a esa relación que había perdurado desde la trágica pérdida de su esposo. Había prometido volver a enamorarse, construir un futuro juntos, pero todo resultó ser una farsa. El automóvil se alejó y Bárbara se quedó sola en la cocina, preparando té y desayuno, sintiendo un nudo en la garganta, como un bosque oscuro en su interior. Tras varios días, no solo dejó de tener hambre, sino que también empezó a sentirse mal. En ese momento, la madre se dirigió a la pequeña Sasha, que estaba parada en la cocina, para preguntarle qué le pasaba. Mientras tanto, la madre estaba en el baño. Bárbara observó el test de embarazo, el cual mostraba claramente un resultado positivo, y expresó su sorpresa. No digas nada, le pidió a Sasha. Esta vez, ella había tomado anticonceptivos y no había protección al %. Bárbara llevó a su hija al jardín de infantes y luego fue a visitar a su amiga Alice. Al entrar en su apartamento casi vacío, Bárbara se dio cuenta de que Alice se había separado de su pareja. Según Alice, es beneficioso para un esposo tener su propio apartamento, así no tiene que soportar a una persona problemática solo por tener un lugar donde vivir. Tuvieron una conversación triste y complicada, y el divorcio está a la vuelta de la esquina. Lamento no habértelo dicho antes.
Estás cargada de preocupaciones. Alice abrazó a Bárbara con fuerza y la hizo sentarse en la sala. Varia se sintió aliviada al notar que Alice mostraba una serenidad notable, aunque su rostro reflejaba una pizca de melancolía. En general, la mujer parecía rejuvenecer con el paso de las semanas. Tengo un bebé en camino, anunció. Bárbara Alice estuvo a punto de atragantarse con un sorbo de té, sus ojos se abrieron de par en par ante la inesperada noticia que le dio su amiga. No me digas que realmente no vas a traer a este mundo a alguien así, Dennis, exclamó con sorpresa. Alisa se puso de pie, visiblemente nerviosa. Paseaba de un lado a otro, observando a su amiga. No quería volver a meterse en líos, reflexionaba, ya habían estado discutiendo últimamente y no era conveniente involucrarse en todo este asunto. También engendrarás un niño, tras mis palabras, o sufrirás las consecuencias o él te tratará con mayor crueldad. Ahora no es el momento adecuado para dar a luz, expresó rápidamente, dejándose caer en el sofá mientras observaba a la novia de Bárbara. Ella misma se encontraba en un estado de desconcierto, ya que, por un lado, las palabras de Alice resonaban con la verdad, pero por otro lado, Alice no lograba comprender cómo su relación podría mejorar tras el divorcio. Su amiga probablemente proyectaba sus propias experiencias con su esposo en todos los demás. Bárbara se devoraría la relación que le habías narrado a tu hija. El día en que Susie llegó, Alice hizo la pregunta. Sasha se mostró emocionada al mencionar que tendría un nuevo hermanito o hermanita. Es una niña encantadora, especialmente porque no la convertiré en niñera, estoy esperando un bebé para mí, no para ella. Después de expresar esto, se sintió aliviada, como si hubiera tomado una decisión en ese instante. Su compañero lo entenderá de nuevo, todo se aclarará más adelante. Alisa expresó de forma contundente a Bárbara que es inútil prometer casarse con Varia, ya que es imposible establecer una conexión con alguien que claramente la está utilizando. Esta situación no tendrá un final feliz. Sacudiendo la cabeza y fijando la mirada en sus pies, Varia reflexionó en silencio sobre la situación. Aunque le dolía aceptarlo, Alice probablemente tenía razón al recordar su conexión con esa persona desde la infancia como una mala idea. A pesar de ello, el bebé que llevaba en su vientre no tenía culpa de la actitud de su padre. Varia comprendió que no sería capaz de tomar las desafortunadas pastillas para deshacerse del bebé físicamente. Mañana, cuando él llegara por la tarde, si las condiciones del camino lo permitían, quería enfrentarlo directamente y decirle que no. En el teléfono, Alice dio su aprobación con la cabeza pero trató de desviar la conversación rápidamente, sin descanso. La presencia de este hombre se repetía en la mente de Alice. Desde el primer encuentro, ella no simpatizaba con Dennis, a pesar de que no tenía nada en contra del niño. Aunque Dennis era atractivo, reservado y cortés, en sus ojos brillaba una malicia que no pasaba desapercibida para Alice. Por ello, decidió dejar ir a su amiga. Al final de la tarde, Bárbara esperaba ansiosamente la llegada de Dennis a casa, tras cada viaje de negocios, con gran impaciencia. Mostraba una gran alegría con una amplia sonrisa en su rostro, sosteniendo un hermoso ramo de flores. Las disculpas habituales y las conversaciones sobre la boda se repetían una y otra vez, como si estuvieran siguiendo un guión preestablecido. Incluso Bárbara soltó una risa. Llevó a su hija a pasar la noche con su amiga, algo que había estado organizando desde hacía mucho tiempo. Sí, la madre de la niña también estaba involucrada en los planes. En ese instante ideal, la niña disfrutaría de la compañía de su querida amiga, mientras Bárbara tendría la oportunidad de conversar con su prometido. Las cosas están mejorando, Varia. Con unos cuantos negocios más y algunos viajes, todo se resolverá. Todo estará en orden, exclamó. Con una actitud arrogante y destacándose, este individuo exhibió arte. ¿Cómo sería factible engendrar un hijo de un embustero? Varia experimentó la emergencia de lágrimas de sus ojos al comprender en lo más hondo de su ser. Una voz interna clamó que debía sacar lo que llevaba dentro a la calle con todas sus posesiones, inspiró profundamente, se sometió a una prueba de embarazo y casi al instante sonrió. Su rostro perdió brillo. Dennis clavó sus ojos en Bárbara en un silencio inquietante, su mirada reflejaba temor y nerviosismo.
De repente, se puso de pie de golpe y comenzó a dar vueltas frenéticas por la habitación, dejando a Bárbara perpleja ante su extraño comportamiento. De esta conversación no podemos esperar resultados positivos. Denis se dirige a la sala y apoya ambas manos en la encimera de la cocina. Espera, no es el momento para tener un niño, expresó. Ya tenemos al niño aquí, respondió. Me dijiste que tendríamos una boda familiar con niños, nunca se está listo para esto, dijo Bárbara con tranquilidad, extendiendo los brazos para abrazarlo, pero él retrocedió tambaleándose. El hombre comenzó a pasear de un lado a otro, incapaz de recuperarse, observando la pequeña cocina con escalones, con los ojos de Bárbara parpadeando. No, no quiero tener un niño en este momento, murmuró. ¿Qué tipo de chico eres, Bárbara?, exclamó con indignación. Por supuesto que tomé mis medicamentos, no te preocupes. Siempre cumplo con mi horario y no me olvido de ninguno. Escucha, Denis, no hay un método anticonceptivo que garantice el %. Es importante que entiendas esto. Hablábamos de que eventualmente tendremos hijos, ¿recuerdas? Denis se sobresaltó, se quitó la chaqueta y salió corriendo a la calle. Unos minutos más tarde, Bárbara se acercó a él. Lo encontró de pie en el balcón, consumiendo un cigarrillo tras otro, contemplando la vista. La nieve que descendía parecía incapaz de recuperarse, temblando, se aferró al travesaño de una pequeña valla con ambas manos. Bárbara estaba sentada en una mecedora, ya no podemos tener descendencia. Bárbara, hablemos mañana por la mañana. Ahora no dispongo de tiempo para ello, mencionó el hombre, mientras descendía las escaleras. Se subió al automóvil y partió. Bárbara se encontraba en el porche, meciéndose suavemente en su asiento, anhelando que regresara con un ramillete de flores y le solicitara disculpas, con la esperanza de restaurar la armonía perdida. En este momento de soledad, una nueva figura irrumpía en la escena, un feto que solo Varia aguardaba con ansias. La mujer se recostó en la cama al filo de la medianoche, sumida en inquietud que le impedía conciliar el sueño. Al amanecer, se revolvió entre las sábanas y se encontró con un hombre aferrándole el hombro. He concertado una cita con el médico. Levántate, debemos partir sin demora. De lo contrario, no llegaremos a tiempo, expresó. Tras visitar al doctor y someterme a una ecografía, murmuró Bárbara con voz adormilada, confundida por la situación. Despierta y levántate, replicó el hombre de manera brusca. Bárbara se recompuso. Pasado un rato, ella ya se encontraba dentro de su automóvil. Vidi deseaba que un médico en quien confiaba la examinara. Varia se esforzaba por guardar silencio para no ofender nuevamente al hombre. Denis parecía muy nervioso, de alguna manera asustado, incluso sus manos temblaban mientras sujetaba el volante blanco con las palmas con las que había fijado la trenza. Solo entra al consultorio, el doctor te explicará todo. No hay problema. Solo necesitas hablar con el médico en quien confío. No arruines nuestro buen vivir, le dijo rápidamente Denis a Bárbara, quien se encontraba completamente confundida por la falta de sueño. En completo silencio, al llegar a la clínica privada, Denis abrió la puerta y la condujo directamente a la oficina. Literalmente la empujó hacia el aborto, exclamó Bárbara sorprendida. Estoy preguntando, ¿viniste aquí para abortar? ¿Quieres decir que llamaron ayer y dijeron que habían registrado a una mujer para un aborto? El momento es matutino, por lo tanto es sanador, repitió con calma el doctor mientras completaba la documentación, recostándose en el sofá. Ahora procedamos con una ecografía. Bárbara se tumbó en el sofá y percibió cómo el gel frío se deslizaba por su cuerpo. El hombre observó detenidamente la pantalla y desplazó el transductor. Al presionar los puntos en la pantalla, ¿puedes confirmar que no hay desviaciones? No percibo que el periodo sea breve. Sin duda, no tengo intención de interrumpirlo, afirmó Bárbara con firmeza, reafirmando su decisión una vez más en la habitación de su amiga y ahora frente al médico. Estaba convencida de que no daría marcha atrás si Denis decidía abandonarla. Al sentir el peso y agacharse, ella rechazó la idea de dañar a su hijo. El doctor sonrió de inmediato y se iluminó al mencionar lo complicado que es ser madre. No mencionaré los tacones rosados que tengo encima,
que huelen a leche. No todas las mujeres poseen la fortaleza necesaria para asumir la maternidad, pero me llena de alegría conocer a personas maravillosas que desean ser auténticas madres, expresó el hombre con una sonrisa. Durante una animada conversación, el médico confirmó la opinión de otro especialista, lo cual coincidía plenamente con lo que él pensaba. Al observar el papel con satisfacción, el hombre parecía radiante de felicidad. Bárbara reflexionó sobre lo positivo que sería que el padre del niño también estuviera contento. Con una sonrisa resplandeciente, Dennis concluyó la conversación con esa pregunta. En un completo silencio, Bárbara salió de la oficina y se sentó en el auto. Dennis, radiante de alegría por haber terminado todo, la llevó a casa. Sin embargo, al entrar, se sorprendió con su anuncio: empaca tus cosas y vete. Si no quieres a este niño, lo criaré sin dudarlo. Este es mi hijo, no lo mataré solo porque eres un cobarde patético. Puedes convertirte en el hombre que me prometiste, asumir la responsabilidad y criar a este niño. O puedes huir como un perro cobarde con la cola entre las piernas. Bárbara ladró y Dennis la observó detenidamente, anhelando que todo hubiera concluido. Frunció el ceño, dirigió su mirada al automóvil y luego a su esposa. Inhaló profundamente y sacudió la cabeza. ¿Realmente deseas dar a luz?, cuestionó. Será un desafío para nosotros. No podemos aferrarnos a la idea de que los hijos son la solución a nuestros problemas. Podrían ser la causa de nuestra separación. ¿Estás segura de querer ser madre soltera de 2 hijos? Aunque no temo, otras madres con 4 hijos confían en nosotros. Pero no hay garantías. Nos enfrentamos a una situación en la que podríamos no estar a la altura. ¿Estás dispuesta a correr ese riesgo? Ella afirmó su decisión firme: no habría aborto. Daría a luz a su segundo hijo y se convertiría en madre una vez más. Si en algún momento decides rendirte, adelante, respondió con determinación. Mientras ella se retiraba al baño para refrescarse, Dennis se quedó solo en la habitación. Observó a su alrededor, viendo cómo su plan se desmoronaba. Había esperado presionarla para que todo saliera según lo planeado, pero en realidad, su mente estaba vacía. Dennis dirigió su mirada hacia la puerta del dormitorio, tras la cual se encontraba su compañero de cuarto. Si quería hacer las cosas bien, tendría que aceptar la situación. 1 año ha transcurrido, querido Matt Bay. Un bebé nació completamente sano, mostrando rasgos tanto de Dennis como de Bárbara desde el principio, lo cual sorprendió incluso a Alyssa. Bárbara tenía la esperanza de que la llegada del bebé mejorara su relación con Dennis, pensando que él cambiaría para convertirse en un esposo ejemplar. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. A pesar de casarse, no hubo una gran boda cuando Bárbara estaba en su 3er mes de embarazo, solo un pequeño viaje fuera de la ciudad, que fue suficiente para hacerla sentir feliz. Pronto cesarían los viajes de negocios una vez que ella diera a luz. El hombre prometió que todo cambiaría. Aquí está otro viaje de negocios a punto de finalizar, pero al nacer Matt Bay, nada cambió en absoluto. Bárbara tenía la certeza de que esta situación era predecible. Es absurdo esperar que una persona cambie después de tantos años. En la habitación, Bárbara observaba a la pequeña Sasha sosteniendo al bebé en sus brazos, contemplando la figura del niño profundamente dormido, sollozando en los brazos de su madre. Bárbara intuía que en cuanto pusieran al bebé en la cuna, éste se despertaría de inmediato. Dennis se dirigía hacia el próximo lugar. Durante un viaje de trabajo, mientras empacaba sus pertenencias, Bárbara se mantuvo en silencio. Se sentó en el sofá y colocó al bebé en el regazo de su hija. Observó a su hija, quien miraba a su hermano menor Varia con desinterés. A pesar de confiar en su hija, Bárbara aún sentía miedo y permanecía alerta para proteger al bebé, sin apartarles la mirada. El día está llegando a su fin, Varia, dijo Bárbara con una sonrisa. Sin embargo, Bárbara lo miró con total indiferencia, notando que el hombre al que tanto amaba parecía haber perdido su brillo. Bárbara se encontraba perpleja ante el misterio de lo que ocurría. El cariño que sentía Bárbara se veía desafiado por los gritos y escándalos constantes, la negación de la existencia de su hijo, los viajes de negocios frecuentes, la escasez de dinero,
la supuesta ocupación laboral y el secreto de su paradero durante más de un año. A pesar de todo, Bárbara optó por guardar silencio y abrazar a Matvey de forma involuntaria, mientras comparaba su relación actual con la que tuvo con su difunto exmarido, incluso en ese momento. Denis no podía igualarse a él. La añoranza por su difunto esposo era profunda. Pronto concluiré con los últimos asuntos pendientes y todo estará finalizado. Estoy consciente de que no te estoy causando ningún daño. No depositas tu confianza en mí, pero mi amor por ti es inmenso, Varia. Dame una última oportunidad, expresó Bárbara. Asintió sin decir una palabra más, evitando acompañar a su esposo al automóvil. Antes de partir, colocó al niño en la cuna. Al regresar, encontró al bebé llorando. Bárbara se sumergió una vez más en la complejidad de ser madre soltera, a pesar de estar casada. Era una situación peculiar, con un esposo que parecía desinteresado en el niño, como si lo ignorara. Decidió no dejarse afectar por esto y apartó esos pensamientos de su mente. No hay inconveniente en no querer incomodar al niño, lo fundamental es que Matvey nació en perfecto estado de salud. Al atardecer, el vehículo de Matvey arribó. Mientras él dormía plácidamente, Sasha se sumergía en la lectura de un libro. Bárbara, por su parte, aguardaba ansiosa la llegada de su esposo. Quizás había reconsiderado y decidido rescatar a la familia. Varia imaginaba cómo llevar a cabo el plan de enviar a su hija a un sanatorio. La pequeña Sasha ansiaba regresar a su lugar de reposo preferido. VM había estado allí antes y ahora se dirigía de nuevo. Varia no dudaba en dejarla ir sola, ya que los trasladaban en grupos reducidos con una adecuada supervisión de los padres. Después de tomar un breve descanso, Bárbara descendió las escaleras y se dirigió hacia la puerta. Sin embargo, al divisar un vehículo completamente ajeno del cual descendieron dos individuos, Varia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La situación no le agradó en lo más mínimo. ¿Dónde está su esposo?, preguntó uno de los hombres. Bárbara se quedó inmóvil, observando a estos desconocidos cuyos rostros parecían reflejar una angustia profunda, adornados con tatuajes reveladores. Retrocedió involuntariamente al sentirse intimidada. No hacemos daño a las mujeres, especialmente a una madre como tú, respondió uno de los hombres. Denis se fue en un viaje de negocios, murmuró casi en un susurro Bárbara. Bárbara, con las piernas temblorosas, se preguntaba qué tipo de viaje de negocios podría emprender tras tanto tiempo sin trabajar. Decidió contactar a Kolokolnikov y advertirle sobre la deuda pendiente, amenazando con tomar medidas drásticas. Otro hombre le recordó que no debía temer a las mujeres ni meterse en problemas. Bárbara, sintiéndose perdida e impotente, cerró la puerta con todas las cerraduras al regresar a casa. Menos de una semana después de la vuelta de Denis, algo había cambiado. No fueron dos individuos los responsables de llevar el cuerpo del desafortunado a la casa de forma literal. Denis mostraba unos ojos enrojecidos y rebosantes de lágrimas, mientras que a Varechka le temblaban las piernas, según reveló Bárbara al enterarse por primera vez. Su mente daba vueltas, todo parecía haberse vuelto del revés. Sentada en el sofá, Varia observaba a su esposo, quien se encontraba discapacitado, sosteniendo en brazos a su pequeña hija. Ante esta situación, intentó contactar a los médicos en 2 ocasiones, pero su esposo se enfureció y se negó. Tras sufrir un accidente laboral que afectó su movilidad, el hombre ya no pudo ponerse de pie y tuvo que reposar en una amplia cama en su dormitorio, transformado en un improvisado centro de cuidados. Bárbara se trasladó a una habitación de huéspedes contigua a la enfermería. Se entregó por completo al cuidado de su esposo, coordinando su tratamiento, contratando a una enfermera y asegurándose de que recibiera la luz del sol que tanto necesitaba. Derramó lágrimas y le prometió amor eterno. Sin embargo, Bárbara percibió que una falsedad se había colado en sus palabras. Siempre había sentido una sombra de engaño, pero al quitarse las gafas de color rosa, todo cambió. Fue aproximadamente una semana más tarde cuando Alice llegó. Una vez que llevaron a Denis en estado de inmovilidad, ¿podemos conversar sin que tu marido escuche nada?, inquirió Alisa mientras Bárbara la guiaba hacia la cocina. Cerró la puerta del dormitorio de su esposo y atravesaron un largo pasillo con todas las puertas cerradas. Aunque gritara,
solo se oiría el eco. Alice se esforzaba por hablar en voz baja. La mirada de su amiga denotaba agitación. Oye, Varia, mi hermano es un detective muy talentoso, lo sabes perfectamente. Está desenterrando un caso gigantesco en este lugar. La situación no es nada fácil, parece que tenemos un dilema, mencionó Alisa a Bárbara. Continué aguardando a que mi amiga se expresara con claridad. Sin embargo, Alisa Lala observó a su alrededor y se sumergió en lo más profundo del misterio sin desvelar. Percibo que algo está ocurriendo en verdad, entonces, ¿por qué asumiste que él es el responsable?, cuestionó Bárbara. Yura mencionó que tú. Su esposo está implicado en todo esto. Ayura siempre preferiría que Varia expresara sus pensamientos. Conecta con tu intuición. ¿Sigues confiando en él de verdad? Alice se enfureció al recordar a aquellos individuos misteriosos que intentaron atacarla. Se puso de pie y se preparó una taza de té. Volvió a la mesa, se mordió el labio y clavó la mirada. La amiga de Bárbara se encontraba en una encrucijada, no se atrevería a deshacerse de su esposo con discapacidad, su conciencia no le permitiría abandonarlo aunque descubriera algo terrible sobre él. Bárbara, reacciona, él está tramando algo en tu contra, sin duda debes atraparlo con las manos en la masa. Alisa, postrada en la cama, no se levanta, susurró Bárbara con pesar, sus piernas inmóviles la mantenían inmóvil, yacía como un ser inerte, llorando cada día por la vida que llevaba. ¿Qué secreto se esconde en esos túneles que excava? Parece que no puedes aceptar que estamos juntos, entiendo que no te agrade, pero a mí tampoco me gusta. Me marcho. Solo cuento contigo. Alice exhaló con fuerza, entrelazó los brazos sobre su pecho, inclinó la cabeza y fijó la mirada en los ojos de su amiga. Te quiero y confía en mí, en cuanto suceda algo, no protegeré a tu esposo. Ten fe, Bárbara, pronto saldrá a la luz, los actos de tu marido no quedarán ocultos, afirmó Alice con determinación. Bárbara asintió, pero no replicó ante su acusación. Una variedad de ideas revoloteaban en su mente. ¿Y si en realidad Aliva estuviera enfrentando una situación terrible allí? No era casualidad que esas personas aparecieran después de que Bárbara informara a su esposo sobre la llegada de desconocidos que reclamaban una deuda. Experimentó una gran tensión. Dennis, en tono jocoso, aseguró que todo estaba en orden, que había saldado todas sus deudas. No obstante, de vez en cuando Bárbara notaba la presencia de vehículos desconocidos cerca de la casa, individuos que aparecían, permanecían un rato y luego se esfumaban. Fue necesario acondicionar a su hija para su estancia en el sanatorio. Aunque el trayecto se alargó un poco, la pequeña Sasha ya no pudo contenerse. Con ansias y nerviosismo, sostenía entre sus manos la decisión de partir en un viaje. A Varia le inquietaba la idea de dejar al niño solo, sin embargo, el año pasado estuvo ausente durante varias semanas y ahora planeaba quedarse un mes con ellos, serían dos cuidando al pequeño. La maestra de niños, Bárbara, se sentía muy contenta al regresar al sanatorio con Sasha. El médico recomendó realizar viajes frecuentes para mejorar la salud de la niña. A pesar de tener que sostener a 4 personas, Bárbara no podía abandonar su trabajo. Mientras la pequeña Sasha subía al autobús, la maestra se quedó hablando con los padres antes de unirse a ella. En el autobús, se podía ver a Bárbara feliz, inspirada y atenta. Aunque conocía bien a la mujer que la acompañaba, aún le preocupaba que la niña se fuera sin ella. Bárbara saludó a su hija hasta que el autobús desapareció. El autobús no salía cuando Bárbara volvía a casa, sumida en sus propias reflexiones. Recordaba lo sucedido, pensaba en su hija y en cómo seguir adelante para mantener a flote su hogar. Su trabajo les permitía ganar un buen salario, no les faltaba de nada en particular. Caminaba de regreso por un sendero nevado en pleno otoño, aunque el invierno ya se había adelantado. Suspiró profundamente y observó el camino vacío frente a ella. Bárbara se encontraba inmersa en sus pensamientos, luchando por sobrellevar ese ritmo de vida. Abandonar a su esposo era algo impensable para ella. Pero todo aquello. Las dudas se intensificaron en su mente. Alice solo avivó la llama. Al mencionar el empleo de su hermano, Bárbara se dirigió a la residencia, accionó la puerta y se adentró en el vehículo. Al abrir la puerta de la vivienda,
Percibió al instante un aroma desagradable y dulce, mientras una joven en bata de enfermera emergió en el pasillo. Bárbara chocó contra el carrito. La niña, con una expresión de desconcierto, se acercó a Bárbara y, con alegría, le dijo, «No entendí en absoluto qué estabas haciendo aquí». «Hola, soy Dina». Luego, extendió su mano hacia Bárbara, buscando un saludo amistoso para evitar malentendidos. En una situación incómoda, saludé a la mujer con un apretón de manos, sin embargo, su expresión facial dejaba en evidencia su descontento al ver a la joven presente. Bárbara ingresó en la estancia de su esposo y, tras cerrar la puerta, presentó a la chica como su hermana, explicando que era su médico quien la estaba tratando. No estaba dispuesta a aceptar un rechazo. «Yo me hago cargo de todos los gastos relacionados con mi tratamiento», expresó el hombre. «Lo consideraré», contestó Bárbara con calma, «tienes todo el tiempo del mundo para reflexionar. Quizás estés contemplando la idea de deshacerte de mí, pero no te conviene prescindir de un esposo sin movilidad, solo te interesa mi fortuna», exclamó el hombre con furia. «Sí, vaya cantidad de dinero», añadió. «Desde que comenzamos a convivir, apenas he visto un centavo tuyo. Echemos un vistazo a tu chica». «Si descubro de repente que ustedes dos están volando», dijo Bárbara con serenidad. «Es imposible calcular cuánto dinero se ha gastado, el esposo envió dinero al médico, tuve que pagar a una niñera para cuidar al niño, una enfermera para su esposo, ahora que la enfermera se fue a trabajar temprano. El pequeño Matvey no merecía esto», pero Bárbara simplemente no podía conformarse con la escasa cantidad de dinero que le asignaron como pago, la vida se estaba volviendo una locura. De repente, Denis pareció percatarse de que había reaccionado de manera excesiva y solicitó a su esposa que volviera a la habitación. Bárbara se sentó a su lado en la cama, él tomó su mano con delicadeza, y con lágrimas en los ojos la miró fijamente. A pesar de ello, ninguna lágrima surcó su rostro. «Escucha, Varenka, reconozco que soy una persona terrible y es asombroso darme cuenta de ello. Es probable que mi fin esté cerca, pronto la parálisis comenzará a ascender desde mis pies y un día despertarás para descubrir que ya no respiro. Siento una gran timidez al confrontarte. En realidad, debería brindarte mi respaldo. Es cierto. Y en vez de respaldarte». Con su voz, lo calló, mientras con su mano libre acariciaba la sábana blanca como la nieve. Bárbara lo observó sin la dulzura de antes, desvaneciendo todos los sentimientos que le tenía. «No comprendes a Varechka, solo sé que yo no tengo mucho tiempo. Temo no querer morir. Un hijo apareció, con el que apenas compartí tiempo. Mi existencia se ha transformado en una pesadilla constante. Ya sea aquí o en una silla de ruedas, no deseo una vida así, Varia. Todo esto me exaspera, por eso estoy tan furioso contigo. Nada tiene que ver conmigo en absoluto». «El tonto no tiene idea de cómo manejar mis sentimientos», expresó con una sonrisa que se desvaneció rápidamente de su rostro. Bárbara permaneció sentada, observándolo por alguna razón, sin confiar en su sinceridad. Quizás debido a su agotamiento y desconfianza, o quizás porque su instinto interior resultó ser más poderoso que su antigua pasión. Bárbara lamentó profundamente haber salido con él en aquel momento. Lo único que sentía que este hombre apreciaba era a su hijo, quizás si hubiera sido menos moral. No lo permitiría de ninguna manera, pero Bárbara se culparía eternamente si su esposo termina en la calle con una discapacidad de repente. «Deseo una muerte tranquila, anhelo fallecer sabiendo que me amas». «No deseo ser desalojado», insistió el hombre, observando fijamente por la ventana por un instante, luego volvió la cabeza y sostuvo la mirada de su esposa. «Redacta una escritura de donación de tu hogar para mí, así podré descansar en paz sabiendo que no me abandonarás. Que este acto sea una demostración de tu amor por mí», expresó. Bárbara hizo rodar los ojos el hombre. No lograba discernir si él estaba haciendo una broma. «Vaya, vaya. Esta casa no me pertenece únicamente a mí, sino que la heredé de mi difunto esposo para su hija, y ahora la compartimos. No tengo intención de cambiar nada. Aquí es donde habito. Soy la dueña de este hogar. Estoy desembolsando una cantidad adecuada por esto.
Bárbara comentó sobre la intensidad del frío. Se crispó pero guardó silencio, volviendo a contemplar el paisaje a través de la ventana. Bárbara se incorporó de la cama y se dirigió al pasillo, mostrando signos de agotamiento por satisfacerlo continuamente, con 1000 pensamientos corriendo por su mente como un torrente. Tren de alta velocidad. ¿Qué le llevó a pensar que ella lo desalojaría? Bárbara no tiene intención de rediseñar la casa. Es una carga demasiado pesada para una hija y aún más para 2 hijos. La situación no es para tomársela a la ligera. No hay ningún obsequio que pueda transferirse aquí para demostrar amor de esa manera. En la cocina se encontraba Bárbara, entre fogones y recetas, cuando la enfermera Bárbara irrumpió en el ambiente, con gesto tenso y sin poder soportar la presencia de la joven. Ahora, la enfermera estaría merodeando por toda la casa. Bárbara, podría tener una charla contigo, expresó con cuidado, como alguien consciente de su estado de salud. Eligiendo cuidadosamente sus palabras, Dina expresó que usted está insinuando que se encuentra en una situación crítica, aunque aún no tengo pruebas concretas para confirmar su diagnóstico. Bárbara, con un tono sarcástico, mencionó que él está jugando con ella y con todos ustedes. Dina, visiblemente nerviosa, comenzó a mover sus ojos rápidamente. De repente, Bárbara sintió que ambos estaban implicados en la misma situación y se enfadó al sentir que alguien la estaba culpando después de todo lo que había hecho. Si es tan importante para ti, la próxima vez traeré documentos oficiales, si es que te preocupan tanto los sellos notorios que quedan. Si estuviera en tu lugar, dedicaría más tiempo a mi esposo, ya que él tiene tiempo reservado. Escucha, expresó la joven Bárbara, haciendo un esfuerzo mental por tranquilizarse, aquí no tienes autoridad. Si intentas imponerme algo, te marcharás de aquí rápidamente y no me importará. No me afecta que me abraces. Dina frunció los labios con brusquedad y se marchó. Salió disparada de la cocina. Mientras se vestía y abandonaba la habitación, Bárbara escuchaba atentamente. A través de la ventana, la mujer observó a Dina encender un cigarrillo justo al lado de la puerta, una situación que les resultaba familiar a todos. La actitud de DNM se volvió aún más inflexible. Ahora, la misteriosa joven también considera que tiene la osadía de compartir su experiencia y brindar consejos tras una extenuante jornada laboral. Bárbara regresaba a su hogar. Debido a que había tenido que salir temprano, logró liberarse antes de lo habitual. Al llegar a casa, Bárbara se duchaba y caía rendida en la cama casi de inmediato. En el trabajo, se enfrentaba a una constante avalancha de problemas, con nuevos desafíos surgiendo cada día. La rotación de personal y la falta de comprensión de las nuevas autoridades eran solo algunos de los obstáculos con los que debía lidiar. Bárbara estuvo al borde del sueño al volante, tras una semana agotadora. Afortunadamente, su hija llamó para asegurarle que todo estaba bien. Aunque se alegró, echaba de menos a su madre. Bárbara se detuvo en un costado de la carretera y se dejó llevar por las lágrimas. La fatiga la invadía, su ser entero estaba helado por la tensión constante. La falta de sueño y la pérdida de peso habían apagado su pasión por la vida. Finalmente, se recostó en el asiento y reanudó la marcha. Su mente daba vueltas entre los problemas constantes. Decidió detenerse, salió al patio y abrió la puerta, pero... De repente, quedó inmóvil al ver a su esposo de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Bárbara se acercó, harta de la situación. Este insensato no comprende nada. A pesar de ser una mujer amable y sumisa, pensó que no habría complicaciones. Sin embargo, él cortó abruptamente sus ilusiones y la maldecía literalmente. Temía que si la descubrían antes de tiempo, enviarían a su esposa al más allá, se quedaría sin hogar y venderían a los niños a una guardería. La casa es el final de la historia, expresó, y Kolokolnikov, al escuchar la voz de la niña, notó que Bárbara estaba envuelta en vapor, lo que le hizo pensar que la niña estaba implicada en el asunto. Bárbara inhaló profundamente y se instó a sí misma a mantener la calma. Era evidente para ella. Dejar que la ira empañara el sol no era una opción. Decidió que tomarían el dinero y se marcharían, sin importar si él los encontraba o no. Dina, es imperativo que partamos de inmediato.
Ella ha triunfado. No debemos prestar atención a sus palabras. Nuestra única opción es seguir el mismo plan que el Señor, quien ha olvidado su nombre desde que partió de Piatigorsk. Será necesario orquestar un incidente, donde simularé que nos quemamos. Si me considero un viudo desdichado, permitiré que las lágrimas fluyan. Si soy un hombre sin brazos y no puedo criar hijos, esa es una tarea femenina. Con una seguridad sorprendente, expresó estas palabras, lo cual llevó a Bárbara a pensar de manera distinta. No es la primera vez que logra controlar lo que ella come y bebe, si este hombre ya ha ideado un plan. Entonces, ella podría haber pasado por alto su estratagema. Quizás simplemente nos marchemos. Escucha, debemos reflexionar detenidamente al respecto, casi lo conseguimos. Me encuentro atrapado ahora mismo debido a tu prisa, no deseo descomponerme en la cárcel simplemente porque no puedes. Calcula las implicaciones, expresó la joven. Tú también debías aguardar, pero no lo hiciste, Denis. Puedes enfadarte todo lo que desees, pero detesto cuando estás en lo correcto, respondió el hombre. Comprendo eso también. Tú y yo debemos serenarnos, dirigirnos a la urbe para relajarnos, cenar en algún restaurante, por ejemplo, en el tuyo, Baba. Te llevaré al centro médico, necesitamos dialogar en un sitio apacible. Por Dios, Denis, estoy tan exhausto de todo esto. Contamos con suficiente dinero para marcharnos de inmediato, quizás lo hagamos. Concluyamos antes de enredarnos en situaciones complicadas. Dina preguntó, claramente habían estado juntos por mucho tiempo, Bárbara incluso se preguntaba si estaban juntos cuando Varia conoció a Denis. Quizás esos no eran sus nombres reales y trajo a este hombre a la casa donde estaban. La joven estaba creciendo, Bárbara se sintió terriblemente avergonzada y al mismo tiempo asustada por su acción. Bárbara abrió el portón con un rugido para que no se escuchara el auto de ira, simulando lo que estaba sucediendo, entró en la casa, completamente exhausta, en calma. Hablé con Dina, la próxima semana iremos a la ciudad a ver al médico, yo la llevaré, así será. Haré que te traigan todos los documentos juntos, tal como solicitaste, expresó Dina. Bárbara estaba convencida de que no habría documentos, en su lugar, le presentarían certificados médicos falsos o simplemente le dirían que se les olvidó lo que necesitaba. Revíselo de nuevo con una resonancia magnética. Me da la impresión de que al médico se le escapa algo. Ningún tratamiento parece funcionar. Aún me encuentro aquí tendido, empiezo a sentir fatiga por esta situación, es probable que tengas que encargarte de ello. En un par de semanas, otra enfermera se hará cargo, expresó Dina con calma. Te escuché correctamente, lo siento. Pero, por supuesto, descansa. Voy de inmediato, tu esposo está durmiendo. Sería prudente no interrumpirlo por un par de horas, expresó de manera inesperada Dina Bárbara. Me imaginé la diversión que San tendría en ese momento mientras ella estaba ocupada trabajando, aunque también había pagado por los servicios de Dina y se enorgullecía de ello. Aunque él preferiría costearlo todo por sí mismo, carecía de los recursos económicos. Bárbara se animó y logró grabarlo. Envió a su amiga un video en el que habitualmente solo se registraba el audio. Justo después de minutos, Alice devolvió la llamada. Bárbara se retiró y me subí al automóvil, el frío intenso afuera hacía incómodo conversar de esa manera. Estás completamente fuera de tus cabales. Caballero, confío en que no hayas revelado información a Varia. Individuos de su calaña no merecen provocaciones. Ahora me dirigiré a ver a mi hermano para abordar el tema. Te sugiero encarecidamente que finjas ignorancia. No ha ocurrido nada relevante. Procede como si todo estuviera normal. Cocina por ti mismo. Bebe agua del grifo o de botellas selladas. Procura ser extremadamente precavido. Al salir al exterior, inspecciona los frenos de tu vehículo de inmediato. Encontraremos una solución más adelante. No te delates, advirtió Alice, aún no puedo asimilarlo. En este momento inesperado, Bárbara, es esencial que te tranquilices y organices tus pensamientos. Ahora es crucial que mantengas la calma mientras Yura y yo ideamos la mejor estrategia para abordar esta situación.
El caso relacionado con tu esposo ha comenzado a desarrollarse, y aunque el molino de agua empiece a girar, es fundamental que tengas paciencia. Alice le rogó a Bárbara, sin motivo aparente, y ella, abrumada, se echó a llorar en el automóvil antes de colgar el teléfono. Yo, por mi parte, simplemente me senté y dejé que las lágrimas fluyeran. Tras cruzar el umbral de la casa, optó por adentrarse en la habitación junto a su esposo y sostener su mirada. Inquirió, ¿qué motivo te llevó a derramar lágrimas en esta ocasión? La mente de Bárbara resplandecía con un odio evidente, anhelaba quitar la manta de encima en ese instante. ¿Qué sabrá el sol? Estoy exhausta en el trabajo y, en general, mi existencia se ha transformado en una pesadilla desprovista de esperanza, expresó Bárbara, liberando a la niñera por la mañana. Dina ha estado aquí desde temprano. Aguardábamos al médico de la ciudad, pero nunca apareció. Ella estaba cuidando al niño con calma, no te preocupes. Matvey, tranquilízate. VL, contestó. Bárbara sentía un rechazo profundo hacia la idea de que Dina pudiera acercarse al pequeño Matvey, y de haber tenido la oportunidad, le habría expresado su desaprobación de manera contundente y directa. Al día siguiente, Alice volvió a cruzar la mente de Bárbara. Al regresar a casa, se percató de la presencia de varios vehículos estacionados cerca de la vivienda. En ese instante, Dina, al salir corriendo a la calle, desapareció de inmediato. Al descender del automóvil en la entrada, Bárbara, sin rastro de temor, le confesó a su esposo, fue el mismo individuo que apareció aquella vez. Comprendo que normalmente eres una mujer virtuosa, ajena a estos asuntos, pero si estuviera en tu lugar, lo expulsaría de casa. Acto seguido, le entregó la carta. Varia agarró el objeto, asintió y se puso al volante. Se dirigió de nuevo hacia la puerta donde había personas de pie. Al parecer Dina ahora se encontraba sentada. En compañía de tu elegido, mientras intentas descubrir cómo lograrlo todo, crees ser el pionero. Sin embargo, ten cuidado, en momentos inesperados caerás como lo hicieron tus pasiones previas. No eres ni siquiera el segundo en la lista, resuelve por ti mismo tu relación. Te lo advertí, eventualmente te atraparemos. Aunque en tu hogar nadie se atreverá a tocarte, especialmente los niños, aún así te alcanzaremos con nuestras manos largas, advirtió Bárbara. Ella comprendió que también estaban involucrados en asuntos sombríos. La mujer estaba en estado de shock, ¿verdad? Tener un sentido o una importancia especial. Cuando Matvey se durmió tarde en la noche, Varia llamó de inmediato a su amiga para compartirle todo. Le recomendó que le dijera a su esposo que se iba, se escondiera en el granero y que grabara posibles pruebas mientras caminaba con él por la noche. Fue la sugerencia de Ali la que Varia consideró. Era imprescindible urdir un plan para sorprenderlos esa noche. Varia sorprendió a todos al anunciar de repente que debía ausentarse a otra ciudad y pernoctar allí. Se comunicó con Dina y le propuso una compensación económica por quedarse en la casa y cuidar al bebé en caso de que se llevara a su hijo. Resultará altamente sospechoso para la amiga el hecho de que al menos su hija se encontraba distanciada de todo este asunto. Bárbara, por su parte, permaneció inmóvil durante un largo periodo de tiempo, sintiendo como sus piernas se entumecían. Totalmente congelada, Varia subió a la casa cuando todo se oscureció y colgó el teléfono. Su esposo caminaba por la habitación gritando, mientras Dina se paraba a su lado con las manos cruzadas sobre el pecho. Probablemente estaba revisando sus pertenencias nuevamente. Si adivinaba todo, no recibiría nada. Necesitaba que desapareciera en el agua o incluso en el bosque, atada a un árbol para que se quedara allí. Nadie la ayudaría de todas formas. No se trata de una serie de detectives, nadie la buscará, exclamó. No me arriesgaré, respondió Dina. Inhaló profundamente, se acomodó en la silla, pero al instante se puso de pie y retomó su caminata. No podía quedarse quieto cuando se sentía nervioso. ¿Cómo pretendes vivir si evitas los desafíos? Solo piensas en tu dinero y en quién se beneficiará de él, expresó indignada. Nuestra historia llegará a su fin tarde o temprano, Demis. Debemos tomar el dinero que tenemos y marcharnos. Contamos con lo suficiente para vivir en armonía. Pero yo no deseo vivir en armonía, gritó Denis.
Anhelo una existencia corriente y próspera. Planeo separarme de mi esposa, vender la casa y obtener una cantidad decente de dinero para partir. Ella no tiene a nadie más. Además, me llevaré su automóvil, liquidaremos todo y nos quedaremos con el efectivo. Dennis se sintió profundamente indignado y detalló de forma vívida cómo deshacerse de la esposa de Barbara, pero se tranquilizó al considerar que también podía deshacerse de su hijo de inmediato. Barbara, incapaz de soportarlo, irrumpió en la casa y sorprendió a su esposo en plena confesión. En ese instante, él supo que ella estaba al tanto. Al darse cuenta de la situación, Barbara solo logró enviar la grabación y de repente sintió un fuerte golpe en la nuca. Al despertar, Barbara se encontraba en la cabecera del hospital de Ciro. Observó a su alrededor y se percató de que se hallaba en la sala de hospital. En ese momento, Alisa y Yura irrumpieron en la habitación, mostrando una similitud tan marcada que era evidente que eran hermanos. Alisa asintió en señal de acuerdo con su hermano, dio un beso en la frente a su amiga y partió de inmediato con Barbaro. Tus apuntes serán de gran utilidad. Hemos registrado los nombres de los implicados. Hemos capturado a todo un grupo, aunque su esposo logró escapar. Al llevar consigo a su hijo, esas palabras resonaron como el tañido de una campana en la mente de Barbara. Las náuseas se desvanecieron y en su lugar surgió un apretado nudo en la garganta, sintiendo cómo la asfixia se apoderaba de ella mientras organizaba sus pensamientos y apaciguaba el torrente. Yura prometió que los hallarían. A pesar de que han transcurrido 2 años, no se ha descubierto rastro alguno. El tiempo ha seguido su curso. Desde el momento en que Barbara irrumpió en su hogar, descubriendo a su esposo en asuntos sombríos y terribles, el niño desapareció sin dejar rastro, al igual que el esposo de Barbara, quien lloraba su pérdida todos los días. Madre, fui yo, gritó Sasha, quien ya había entrado en la adolescencia. Una niña de 13 años, encantadora, amable y simpática, captó la atención de Barbara. Al observarla, Barbara recordó su propia juventud despreocupada. Ahora, siendo directora de una empresa próspera, con una vida saludable y una hija hermosa, Barbara se percató de la ausencia de su hijo, quien nunca regresó después de la escuela. Decidió ir al centro comercial a comprar panecillos para complacer a su hija antes de recogerla. Mientras se detenía cerca del centro comercial, Barbara presenció a una mujer obligando a un niño a caminar con muletas. Solicitando limosna en medio de su angustia interna, encogido hasta el punto de sentir dolor al respirar, la mujer gruñó, ahora te arrancaré la nariz. ¿Quieres que te rompa la otra pierna de una vez? El niño, capturado por ella, respondió, sí, madre. Impactada como si hubiera sido alcanzada por un relámpago, esa era ella. La enfermera Dina, que en realidad no era enfermera, mostraba claramente las cicatrices de una vida difícil. Barbara se acercó y depositó un billete generoso en el vaso del niño. Él la observó con ojos desmesurados, aprovechando la ocasión. Varia se presentó con el niño ante el tribunal. Adquirió una enorme pizza para él, la cual el bebé devoró con ansia y miedo. Fijando su mirada en la mujer, el niño exclamó, tú me resultas familiar. Barbara lo observó detenidamente y pareció reconocer quién se encontraba frente a ella, sintiendo un temblor interno. Explícame por qué llevas una vida tan difícil, le pidió Barbara. Al voltear la cabeza vio que la mujer había desaparecido, aparentemente Dina había dejado al niño y se había marchado. Nuestra residencia estaba en el pueblo. Mi padre falleció y mi madre me trasladó a la ciudad hace tiempo. Tuve una caída desde el desván de la casa y sufrí una fractura en la pierna. El doctor indicó que la pierna no se recuperó como debía. Mi madre opina que esta situación resultará beneficiosa. Barbara le preguntó a Matvey cuál era su nombre, mientras el niño disfrutaba de otro pedazo de pizza. Esta vez, el niño estuvo tan cerca todo este tiempo que lo estaban buscando, sin siquiera intentar explorar los pueblos cercanos. Permíteme adquirirte más alimentos, te ofreceré dinero y me acompañarás a la policía me enviará a un orfanato, cuestionó el pequeño. Barbara se debatía entre la incertidumbre de si se encontraba contento o temeroso. No, no uno de ellos te llevará a un orfanato, afirmó Barbara con firmeza. Esta mujer no es tu progenitora. Parece que soy tu madre.
Barbara da la impresión de ser una persona mayor. Matt Bell escuchó atentamente mientras ella le revelaba todos los detalles, sus ojos se abrieron enormes y llenos de sorpresa. Incluso le mencionó la pequeña marca en su pecho, un detalle que todos habían ignorado. Juntos acudieron a las autoridades, quienes rápidamente retomaron el caso anterior. Al día siguiente, llegaron pruebas que confirmaban que Matt Bell era, de hecho, su hijo perdido. A pesar de que a veces derramaba lágrimas, temía confesar que nunca desearía regresar con su madre. En el pasado, Barbara acompañó a Matt Bell hasta su hogar. De repente, Sasha, observándolo, dirigió una fugaz mirada al niño. «Soy tu hermana, Sasha. Me llamo». Sasha volvió a mencionar que Barbara había llorado y abrazado a sus hijos. Después de tantos años, ya había perdido toda esperanza de descubrir alguna pista. Algunos días después, un hombre que estaba implicado en el caso la citó en la estación de policía. «La situación es peor de lo que imaginábamos, hemos arrestado a esta Dina», le informó con seriedad. «Si prefieres no conocer la verdad, lo comprenderé». Pero ella respondió con determinación: «No, quiero seguir adelante con esto, Barbara persistirá». Fue acertado que el investigador optara por mantenerse en silencio. Tomó una carpeta y revisó minuciosamente lo que contenía. Su esposo, acompañado de esta Dina. Cuando era pequeño, se trasladó a la otra punta del país en un año desde una antigua aldea desierta. Según tengo entendido, lo asesinaron. Contaba con un extenso historial delictivo, por lo que tarde o temprano lo habrían capturado de alguna forma. Dina entregó todo el dinero para saldar sus deudas y así poder vivir en paz. En el pasado, vivió con su madre y en esta ciudad bebía muy poco. Ahora, luchará contra ese mal hábito tras las rejas, afirmó el investigador. Barbara examinó detenidamente el expediente del caso y no pudo calmar su angustia mental. ¿Desperdició años de la vida de su hijo y por qué hurtó si no era imprescindible? La investigadora encogió los hombros, se puso de pie y se acercó a la ventana con su consentimiento. Encendió un cigarrillo. He estado dedicada a esta área durante bastante tiempo. Y les aseguro que he presenciado una amplia variedad de situaciones en mi trayectoria. Tenía la intención de solicitar un rescate, sin embargo, temía que aquellos individuos lo descubrieran, ya que usualmente se encuentran en control de la situación. Es probable que en un acto impulsivo, ya haya lamentado haber tomado al niño. No obstante, el investigador afirmó que devolverlo implicaría su detención. Barbara asintió en respuesta a las interrogantes, mostrando que su tranquilidad ya no era la misma. Hizo reflexionar en la no existencia de aquel hombre. Barbara expresó su gratitud al detective, contestó algunas preguntas y luego se retiró a su hogar. En su camino, se detuvo en la tienda Mundo de los Niños, adquirió 2 adorables peluches y regresó a su vehículo. Las lágrimas brotaron al percatarse de que nuevamente tenía 2 hijos. Pronto, todo este caos del documental llegaría a su fin. Olvidaría que estos años habían sido como una terrible pesadilla. Al niño le resultaba difícil adaptarse a su nueva vida. Aún mostraba un gran apetito, temeroso de que la comida se agotara, y seguía sintiendo miedo hacia aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, poco a poco Matt Bell, adaptándose a una vida nueva y llena de buenos manjares, el niño podía deleitarse simplemente con su niñez. Barbara halló a un hábil doctor dispuesto a ayudarle a que su pierna creciera. Tras unos meses, la extremidad recuperó su forma habitual, el pequeño parecía estar reaprendiendo a andar, pero pronto se lanzó a correr y saltar en el patio con júbilo. Ya no cojeaba, evitaba los maltratos de su madrastra, no tenía que rogar para no volver a casa, ni temer que un ebrio, en lugar de su verdadera madre, lo esperara en el hogar. Matt Bell solía ser maltratado por unos individuos extraños, pero ahora disfrutaba de una vida estable y feliz. Contaba con el amor sincero de una verdadera madre que lo cuidaba con cariño. Estaba a punto de finalizar sus estudios preparatorios y emocionado por comenzar la escuela en septiembre, donde esperaba tener una relación especial con su hermana. Matt Bell había hecho amigos, descubierto nuevos intereses y disfrutaba de pasatiempos fascinantes. Desde afuera, Barbara observaba a su familia con gratitud,
nunca olvidando a quienes la habían ayudado a reunirse con su hijo. A pesar de las dudas de Rona, ella confiaba plenamente en Matvey. Cada amanecer, al despertar, mi corazón se llenaba de gratitud al saber que tenía el privilegio de guiar a mis hijos, disfrutar de la vida y prosperar en el trabajo. Koba-Enssro, inmerso en su propia existencia, no requería más para encontrar la felicidad.